Hola, esta es la segunda parte de la presentación del proyecto de la asignatura final Procesos de Negocio. Le recuerdo que los integrantes somos Byron Martínez, Javier Rivera y Rafael Ocampo. Y aquí nos vamos a centrar a hablar de la parte técnica de cómo se desarrolló el proyecto. Entonces, eh, en Bonita definimos todo nuestro proceso. Nuestro proceso consta de 6 lanes, donde están distribuidas cada una de las actividades. Eh, Como se mencionó en el video anterior, pues está la radicación de la solicitud. Una vez se radica la solicitud, se hace una validación de la información de esa solicitud. De ahí podría resultar rechazado o aprobado. Si se aprueba, entonces se hace una validación dactiloscópica y grafológica de los documentos. Esa validación podría ser exitosa o no. Si es exitosa, se efectúa el proceso de referenciación. Una vez se hace el proceso de referenciación, también podría ser que las referencias se puedan confirmar o no. Si las referencias son confirmadas, ya se hace un proceso automático a través de un motor de reglas donde se hace la evaluación crediticia. Si la evaluación crediticia es exitosa, eh, se va a una actividad automática que se llama gestionar pagaré. En esta actividad automática hacemos la integración con el proceso de activity de Alfresco Process Services, que lo detallaremos más adelante. Una vez finaliza esa actividad, entonces el resultado lo recogemos en esta actividad que se llama validar pagaré, firmado. Una vez finaliza esta actividad que es automática, entonces se procede a realizar la encuesta de satisfacción del cliente. Cuando el cliente diligencia su encuesta de satisfacción, la última actividad es una actividad automática donde nosotros eh, la llamamos gestionar desembolso y aquí hacemos la notificación a través de vía mensaje de texto, correo electrónico y mensaje personalizado a través de Twitter y finaliza nuestro proceso. En todos los casos por donde no resulte aprobada cada una de las fases entonces esas fases todas desembocan a la actividad de rechazar solicitud, que es una actividad automática, donde también hacemos una notificación al cliente por correo electrónico, por mensaje de texto y por Twitter, diciéndole que su solicitud de crédito no fue aprobada. Entonces vamos a ver cómo definimos nosotros el proceso. Entonces, lo primero que nosotros tenemos acá, pues es el pool, que representa todo el proceso, eh, y definimos los datos del proceso, ¿sí? Entonces, en el pool definimos, en la sección de datos, definimos los datos del proceso. Acogiendo a las buenas prácticas y a la recomendación dada por el ingeniero Carlos Robles, quien es el profesor de la materia, nosotros no manejamos ninguna variable de nuestro negocio dentro de Bonita. Bonita solo lo utilizamos como el motor de procesos, por lo tanto, ahí solo almacenamos las variables que tienen que ver con el proceso. La información de negocio está distribuida en nuestros varios SOR, como son Salesforce y un SOR propietario que nosotros creamos como apoyo a este proceso. Y definimos entonces, lo que sí se define en este lado son todas las variables de proceso que vamos a utilizar, ¿sí? Y que vamos a ir mirando más adelante. Estas variables nos permiten a nosotros poder pasar información entre actividades y poder ir manejando el estado del proceso eh, a medida que va fluyendo, a medida que va fluyendo en su ejecución. Entonces, la primera actividad es una actividad humana que se llama solicitud de crédito. En las actividades humanas, básicamente lo que nosotros definimos es en la parte de ejecución, definimos un contrato. El contrato son las variables o los datos que, que la actividad espera recibir para poder darse por finalizada. Es decir, desde la interfaz gráfica que nosotros implementamos, debemos enviar estos datos a esta actividad para que ella se dé por finalizada, ¿sí? Básicamente en esta actividad que es la de erradicar solicitud, entonces es la primera actividad. Entonces debemos recibir el identificador del cliente,
el identificador de la referencia comercial, el identificador de la referencia personal, el ID del formulario de la solicitud, que es un dato que asigna nuestro backend de negocio, que como le digo fue simulado, y unas variables auxiliares que es el total de ingresos y el total de gastos, que nos van a servir posteriormente para hacer la validación de si el crédito pues, debe ser aprobado o no, de acuerdo a las reglas de negocio que se definan en el motor de reglas OpenL Tablets. Toda esa actividad también pues tiene una forma. Nosotros, como estamos trabajando desacoplada a la interfaz gráfica, no tenemos, no definimos formularios dentro de Bonita. Esos formularios los hicimos aparte en Angular 9 y apoyados con Spring. Y otra cosa importante que se define acá son las operaciones. Las operaciones lo que permite hacer es tomar las variables del contrato, ¿sí? Del contrato de la actividad y asignarlas a las variables del proceso. Porque pues estas variables del contrato solamente existen mientras dura la ejecución de esta actividad, básicamente mientras se reciben de la interfaz gráfica, pero pues de ahí ya en la siguiente actividad ya no existen. Por eso debemos pasar lo que se capturó en estas variables a las variables de proceso, que esas sí existen durante toda la instancia de ejecución del proceso. Entonces, vamos a ver cómo se hizo la implementación del desacoplamiento de la interfaz de Bonita. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es mirar la documentación de Bonita. Uno le hace clic acá en el botón de ayuda y básicamente lo que hace es llevarlo, conducirlo a la pantalla donde está la documentación de Bonita. Nosotros nos centramos, obviamente, para este proceso en el API REST de Bonita y al hacer clic acá, pues él nos muestra detalladamente cada uno de las APIs que tiene, por digamos que por eh, proceso, por tipo de área de negocio. Y lo primero que tenemos que hacer después es cómo autenticarnos. Entonces, si nos vamos aquí a la autenticación, entonces aquí él nos va a explicar detalladamente cuáles son los servicios que ofrece para autenticarse y cómo invocarlos. ¿Sí? Entonces aquí está el servicio, nos está diciendo que este es el tipo de content type que debemos utilizar y que debemos enviar el usuario y el password. Y acá nos da un ejemplo de cómo invocarlo, de cómo invocar ese servicio desde core. eh, y pues toda la documentación inherente al consumo de ese servicio y al tipo de respuesta que, que ofrece. ¿Cómo se implementó eso? Inicialmente se trató de implementar directamente desde Angular, invocando el servicio, pero resulta que el servicio de Bonita retorna unos encabezados tratando de establecer una cookie. Los navegadores modernos, por temas de seguridad, están poniendo muchas restricciones al uso de cookies y tuvimos varios inconvenientes para poder tratar de consumir el servicio directamente desde el navegador o desde Angular. Entonces lo que hicimos, la estrategia que utilizamos fue desarrollar el consumo de los servicios en Spring Boot y utilizamos esto como un wrapper, es decir, desde Spring Boot llamamos a los servicios de Bonita y a su vez ese resultado lo exponemos en un servicio que sí podemos llamar desde el navegador porque ahí ya no enviamos los encabezados de set cookie, sino que los enviamos como unas variables de retorno y entonces el navegador no pone ningún inconveniente para consumir los servicios. Nosotros definimos acá los servicios de acuerdo también pues a lo que vamos utilizando. Entonces tenemos uno que llamamos el controlador de Bonita, que es básicamente la interacción con Bonita. Tenemos un controlador con nuestro simulador de data crédito y acá tenemos un controlador para todo lo que es la gestión de tareas humanas con Bonita, un controlador para lo que es la gestión de procesos en Bonita
Y tenemos otros dos controladores que no tienen nada que ver con Bonita. Uno es el de Salesforce, que es para comunicarnos con Salesforce, que digamos la estrategia es similar. Utilizamos unos servicios desarrollados en Spring como intermediarios al consumo de los servicios de Salesforce. Y un controlador para nuestro software de negocio. Básicamente lo que nosotros hacemos acá en el controlador en el Bonita Controller es llamar, por ejemplo, el primer servicio pues es el login de Bonita. Entonces básicamente nosotros hacemos acá un wrapper donde invocamos la ruta donde está nuestro Bonita y invocamos también la ruta donde está nuestro Bonita y armamos los parámetros que necesitamos para autenticarnos, que son el usuario y el password, como se puede ver acá en la documentación, como les estaba mostrando en la documentación. Él básicamente pide el username y el password. Entonces, acá enviamos el usuario, que obviamente lo vamos a recibir desde nuestra pantalla, y el password, que también lo recibimos desde nuestra pantalla. Y unos parámetros adicionales que se requieren, en este caso diciéndole redirect false y la dirección de redirección en vacío, porque no hay una redirección. Esto se usa es cuando desde el mismo Bonita vamos a redireccionar a una pantalla o a una URL para la ejecución de esa actividad, pero en nuestro caso toda la interfaz está desacoplada, entonces nosotros no necesitamos que Bonita nos redireccione a ningún lado, sino que nosotros hacemos la gestión de nuestro proceso a través de nuestra interfaz gráfica. Entonces, básicamente acá se construye el llamado, se le envían los parámetros, se le envían los parámetros, se ejecuta y aquí lo importante es que hay que capturar el encabezado set cookie donde Bonita nos retorna donde lo Bonita nos retorna, donde Bonita nos retorna el token de autenticación y nos retorna el token de autenticación y nos retorna el identificador de la sesión, que es lo que vamos a utilizar nosotros para poder en los posteriores llamados y invocar los demás servicios para que él entienda que ya estamos autenticados. Entonces, eso lo recibimos y básicamente los encabezados que recibimos dentro de ese cookie son JSession ID y XBonita API Token, que son los que tenemos que guardar para los subsiguientes llamados al API de Bonita. Otro una vez se autentica, otra cosa importante es obtener los datos de la sesión, que también se utiliza llamando otro servicio que se llama Session. Básicamente es la misma ruta del servicio de Bonita, la misma ruta de Bonita, y ya utilizamos el API System Session, que también lo podemos consultar en la documentación. Si nosotros vamos aquí al API, entonces hay uno que se llama System, y acá buscamos el que se llama Session, y ese nos sirve para nosotros, para poder obtener el identificador del usuario, el nombre del usuario, el identificador de la sesión y aquí otros datos adicionales que pues nosotros no utilizamos, pero pues podrían ser de utilidad para otras personas. En nuestro proceso básicamente necesitamos el ID del usuario, el nombre del usuario y el identificador de la sesión. ¿Por qué? Porque con estos vamos a poder consultar posteriormente las tareas asignadas a ese usuario, la instancia del proceso, etcétera, que como veremos más adelante. Entonces, vamos a mirar cómo funciona nuestro login. Para eso voy a ir a la interfaz gráfica que nosotros desarrollamos. Eh, voy a, voy a utilizar las herramientas de desarrollador del navegador para que ustedes puedan ver cómo funciona. Entonces, lo voy a ver. Dame un segundo, entonces bajo acá. Básicamente aquí voy a mirar el tema de red, que es donde se ve el consumo de los servicios, el envío de parámetros y las respuestas. Entonces,
entramos como usuario asesor, su password. En el momento en que yo le dé ingresar, entonces, ¿cuáles son los servicios que voy a consumir? El servicio de autenticación y el servicio de obtener los datos de la sesión que expliqué anteriormente. Como les dije, yo no consumo directamente los servicios de Bonita, sino que consumo los servicios que construí en, en Spring Boot, que me sirve de puente o de envoltorio, de wrapper, hacia los servicios de Bonita. Entonces yo envío los datos, consumo el servicio de nuestro backend, él a su vez consume los servicios de Bonita y me retorna la información dentro del payload de respuesta, evitando el uso del cookies, que como les digo, en los navegadores es bastante problemático por temas de seguridad y entonces teníamos varios inconvenientes en el consumo de esos servicios. Entonces aquí yo le doy ingresar y básicamente entonces como ustedes pueden ver aquí yo estoy llamando el login de Bonita y estoy llamando el servicio de sesión. Aquí se ve el option y el post porque mi servicio está publicado en el puerto 8080 y yo estoy ejecutando el aplicativo desde el puerto 4200. Entonces eso es un course, o sea, una llamada a un dominio diferente. Entonces él lo que hace primero es validar que el servidor sí pueda responder ese tipo de llamadas. Después para eso utiliza el option. Si el option responde que sí, entonces él ya hace el llamado al servicio. Entonces, no me voy a detener mucho en este. Básicamente lo que hace es hacer una validación, que eso lo hace el navegador, no está programado, eso lo hace el navegador solo cuando uno intenta consumir este servicio. Y como les digo, se debe hacer que yo estoy consumiendo un servicio que está en el puerto 8585 y yo estoy en el puerto 4200. Lo mismo sucedería si yo consumiera servicios de otro dominio. Pero concentrémonos en lo que nos interesa, que es en el post. Entonces, en el post, básicamente, ¿qué es lo que nosotros enviamos? Nosotros enviamos los datos, que son el usuario y el password, ¿sí? Se envían en formato JSON. ¿Y qué recibimos como respuesta? Recibimos como respuesta el ID de la sesión en Bonita. Recibimos el token de la sesión en Bonita. Y esos datos son almacenados dentro del estado de nuestra aplicación en Angular, porque en todas las siguientes llamadas de los demás servicios, estos datos deben ir en el encabezado, ¿sí? Para que Bonita pueda identificar que nosotros efectivamente estamos autenticados, ¿sí? Este es el formato como se ve la respuesta, ¿sí? Listo. Después de que yo hago la autenticación, entonces debo obtener la información del ID de la sesión, ¿sí? Porque necesito, en los próximos consumos que haga, necesito decirle a Bonita qué tipo de usuario soy y en qué sesión estoy, para que él pueda identificar. Recuerden que como esto es un aplicativo web, podemos tener múltiples usuarios conectados simultáneamente, cada uno en una sesión diferente. Entonces vamos a ver, ya saben que el option es una validación que hace el navegador, eso no lo enfocamos nosotros, eso es solo el navegador solamente. Entonces el siguiente consumo es este get. Aquí, ¿qué es lo que nosotros enviamos como param? Entonces nosotros invocamos nuestro wrapper del servicio Bonita, ¿sí? ¿Qué enviamos como parámetros? No enviamos nada porque los datos están en la sesión, entonces vamos a ver como yo lo envío acá en los encabezados, las cabeceras de la solicitud. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que yo dentro del encabezado de la solicitud estoy enviando el JSession ID y estoy enviando el token de Bonita, ¿sí? Si yo miro acá dentro del wrapper, yo tomo esos encabezados y los pongo con esta instrucción, los estoy poniendo dentro de los encabezados para hacer el llamado al servicio de Bonita, ¿sí? Y este parsing header básicamente lo que me hace es construir, eh, el,
el encabezado que necesito enviar a Bonita, que básicamente es esto lo que espera Bonita. Él espera que yo le mande, Bonita tengan el ID del servicio de Bonita, que le mande la sesión y que le mande el token. Y todos esos encabezados se envían en en un encabezado que se llama cookie. ¿Sí? Entonces, eso se envía a Bonita y la respuesta de Bonita, tal cual la recibo, es la que yo reenvío a la interfaz gráfica. Entonces, miremos la respuesta, básicamente, qué nos devuelve? Nos devuelve un copyright, nos devuelve el ID del usuario, el nombre del usuario, pues que es el mismo que con el que nos autenticamos, y nos devuelve el ID de la sesión. ¿Sí? Estos datos los vamos a utilizar posteriormente para invocar los diferentes servicios de Bonita que necesitamos ir consumiendo para irle dando tránsito al proceso. Entonces, volviendo a nuestro proceso, lo que hicimos ahí al autenticarnos, después de la autenticación, la primera acción es ejecutar la actividad de erradicar la solicitud. Entonces, desde nuestra pantalla gráfica, lo que hacemos es ir a la parte de solicitar el crédito. Antes de eso, voy a borrar acá para que tengamos más claridad de qué servicios se llaman en ese momento. Entonces, yo le doy solicitar el crédito y acá hay varias acciones que se ejecutan. Lo primero que yo necesito ejecutar es instanciar el proceso, ¿sí? Cada ejecución del proceso es una instancia. Entonces, lo primero que se debe hacer es, mire, yo tengo un proceso que se llama crédito y voy a ejecutarlo, voy a crear una instancia para ejecutarlo. Entonces, para eso hay que llamar el API de Bonita que me crea ese proceso. Entonces, yo lo primero que hago es entonces, lo primero que se hace es consultar el proceso. Entonces, miremos a ver cómo se hizo. Entonces, yo le digo a Bonita que quiero consultar el proceso y que lo quiero instanciar. ¿Sí? Este ID de proceso lo tuve previamente cuando hice el session. Ahí él me envió el ID del proceso. ¿Sí? Entonces, aquí yo lo que hago es créeme una instancia del proceso, que esto también lo podemos consultar acá en la documentación de Bonita, en la parte de Process, en BPM dentro de Process, entonces acá podemos ir a mirar y encontramos cómo consultar los datos de un proceso y encontramos también la parte de cómo instanciar el proceso, ¿sí? Entonces, ese está acá, ¿sí? Si yo he definido variables de negocio, yo podría, dentro del proceso, pues tendría que enviarle cuáles son las variables de negocio que quiero inicializar en el proceso, pero digamos que nosotros no definimos variables de negocio dentro de nuestro proceso, por lo tanto utilizamos la llamada de este tipo, donde enviamos el nombre el número del proceso y el ID del proceso, ¿sí? Que es lo que nosotros estamos viendo acá en nuestro navegador y que en nuestro wrapper estaría acá la instanciación del proceso, que sería, acá, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, lo que hacemos es un wrapper donde llamamos a la URL de Bonita, le decimos que vamos a utilizar este API BPM Process, le mandamos el identificador del proceso y le decimos es la instanciación, ¿sí? Ahí lo que se le manda es el ID del proceso y él lo que hace es retornarnos el ID de la instancia del proceso, ¿sí? Que es lo que tenemos acá en la respuesta o el case ID. Listo. Una vez tenemos el case ID, entonces cuando se instancia el proceso, queda la primera tarea lista para ser ejecutada. Y entonces lo que vamos a decirle ahora
a Bonita es que nos dé la información de esa tarea, ¿sí? Entonces, para eso se llama otra vez el API de Bonita. Le estoy diciendo, oiga, deme para el usuario 2 para la instancia de proceso 55, cuáles son las tareas que tiene pendientes. Y él lo que me va a responder es que está la primera tarea pendiente por ejecución. Entonces, acá el estado de la tarea es ready, o sea que está lista. Y me dice cuál es el nombre de esa tarea y también me dice eh, cuál es el identificador de esa tarea, que es la tarea 741. Después de que yo obtengo la información de la tarea que está lista para ejecutar, pues lo siguiente que tengo que decirle a Bonita es que quiero tomar esa tarea para ejecutarla y para eso utilizo otro servicio que es básicamente decirle a Bonita que quiere tomar esa tarea. Los parámetros que se le envían son el ID de la tarea y el usuario que va a ejecutar esa tarea. Y lo que ella me responde, pues digamos que ella lo que hace es va internamente cambia el estado de la tarea de ready, como lo veíamos acá. La tarea deja de estar ready a estar asignada. ¿Asignada a quién? Al usuario que le estoy enviando como parámetro. Después de esto, ya hemos iniciado el proceso, hemos tomado la tarea y entonces ahora básicamente lo que hacemos es hacer el proceso de ejecución de la tarea, pues acá en nuestra lógica es simplemente diligenciar el formulario con los datos que necesitamos, tanto para la tarea como para el proceso. Entonces, aquí voy a diligenciar los datos. Entonces, señor, no sé. Se diligencian todos los datos. Aquí todos los datos están requeridos porque nuestro proceso nos lo exige. Se diligencia un correo válido. Un usuario de Twitter válido. Porque a este correo, a este teléfono y a este usuario de Twitter es donde vamos a enviar la notificación de finalización del proceso. Y ya pues son los datos ya de negocio que queramos introducir ahí para el análisis de crédito. Vamos a suponer. Aquí introducimos los datos de la referencia comercial. Teléfono, el email. De la otra referencia, el teléfono, el otro teléfono y el email. Y vamos entonces a proceder a grabar. Antes de grabar, entonces voy a volver a borrar acá para que me quede más fácil explicar.
Y entonces voy a grabar los datos de el proceso. Entonces aquí le doy grabar y esperemos. Listo. Entonces aquí ya hubo respuesta. Nos dice que la solicitud es radicada con el número 60. Pero ¿qué pasó cuando yo le di grabar? Entonces vamos a mirar qué pasó. Entonces, lo primero que hacemos es hacer un post a Salesforce donde enviamos los datos de cada uno de tanto del cliente como de las referencias comerciales para que la información quede guardada allá en Salesforce, como lo vimos en el video funcional. Entonces aquí se envían los tres datos a Salesforce. ¿Qué obtenemos de cada uno de esos datos? Como respuesta obtenemos básicamente, o lo que nos interesa a nosotros, es el ID del usuario en Salesforce. ¿Sí? Con el ID del usuario en Salesforce, entonces nosotros lo vamos a almacenar, ya lo vamos a ver en dónde. Entonces aquí están las tres, eh, las tres llamadas a Salesforce para crear el usuario. Luego de llamar a Salesforce, entonces lo que hacemos es llamar a nuestro API para guardar la información del negocio. Entonces aquí enviamos los tres IDs de los clientes que nos devolvió Salesforce, enviamos los datos ya del proceso y recibimos como respuesta el ID de la solicitud. Entonces, ¿qué fue lo que enviamos? Enviamos esto y que recibimos, digamos, los mismos, pero lo que aquí nos devuelve es la asignación que se le hizo, qué número de solicitud es. Y por último, ya cuando hemos grabado los datos tanto en Salesforce como en nuestro backend, entonces acá lo que hacemos es proceder a finalizar la tarea de Bonita. Para eso, entonces, como habíamos mencionado inicialmente, lo que tenemos que hacer es enviar los datos que están definidos en el contrato de la tarea, que son el cliente ID, la referencia comercial, la referencia personal, el ID del formulario y la sumatoria de los ingresos y gastos. Y entonces eso es lo que debemos enviar acá como parámetros. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que se envía como parámetro para finalizar la tarea son el ID del cliente, el ID de la referencia comercial, el ID de la referencia familiar, el ID del formulario y el total de ingresos y el total de gastos. Que eso es lo que espera la tarea de Bonita, la finalización para terminar esta actividad. Una vez finaliza esa actividad, pues digamos que continuaría, según nuestro proceso, con la siguiente actividad que es validar la solicitud. Para eso, entonces, ¿qué hicimos nosotros acá? Nosotros entonces lo que hicimos fue ir en nuestro menú, identificamos cada una de las posibles tareas y entonces vamos a ver qué sucede en cada caso. Entonces otra vez borramos acá nuestra herramienta de desarrollador, toda la parte de red para que podamos ver en detalle cómo es el consumo de los servicios. Entonces le damos validar solicitud de crédito. Entonces aquí lo que hacemos es ir a preguntarle a Bonita, al motor de Bonita, cuáles son las actividades de validación de solicitud de crédito que están pendientes por ejecutar para el usuario que está autenticado. Básicamente, entonces ya sabemos que la opción es una llamada que hace el navegador para validar que el servidor soporte CORS, Cross Origin Domains, llamados Cross Origin Domains. Entonces nos vamos a ir al GET, que es el consumo del servicio como tal. ¿Qué es lo que enviamos como parámetros? Le enviamos el ID del usuario. ¿Qué es lo que esperamos como respuesta? ¿Cuáles son todas las tareas que él tiene pendientes por ejecutar? En ese caso van a ser las tareas de validar la solicitud porque la anterior, que era la del registro, ya está finalizada. Importantísimo siempre en todos los encabezados debe viajar el JSession ID, que es el ID de la sesión, y debe ir el API token de Bonita, que son los que se envían a Bonita para que él sepa que lo está haciendo un usuario autenticado. ¿Qué recibimos como respuesta? Recibimos un arreglo que en este caso tiene un solo elemento, porque pues, solamente tenemos una tarea pendiente para ejecutar.
que se llama validar solicitud. Nos dice que es una tarea humana o de tipo user tags. Nos devuelve el proceso, el ID del proceso, que es el que hemos venido trabajando, el 55. El ID de la tarea, para nosotros este es importante, y nos dice que la tarea está en estado ready, o sea, está lista para ser ejecutada. Y ya sabemos que el proceso es tomarla para que quede asignada y después de tomarla, finalizarla enviando los datos que ella necesita en el contrato. Entonces, aquí con esto que nos devuelve es que nosotros armamos esta lista de tareas, en este caso pues una sola, y, eh, y ahora lo que vamos a hacer es el proceso de validación de la solicitud, o sea, ejecutar la tarea. ¿Qué hacemos ahí? Entonces otra vez borro acá para que miremos, entonces yo le doy aquí validar la solicitud y aquí suceden varias cosas por detrás. Entonces, lo primero que sucede es que yo tomo la tarea, entonces tengo que hacerle un put y dentro de los parámetros que yo envío es cuál es el ID de la tarea que quiero tomar y cuál es el usuario que va a tomar esa tarea, ¿sí? Entonces, como si ustedes se dan cuenta, en los consumos, en los primeros consumos obtuvimos el ID del usuario y luego en cada consumo posterior vamos obteniendo los ID de las tareas que vamos a ejecutar porque se requieren para poder. Entonces, cuando yo le digo tomar la tarea pasa de estado ready a estar estado asignada. ¿Asignada a quién? Al usuario que yo le estoy enviando aquí. ¿Qué recibo como respuesta? Sobre eso yo no recibo ninguna respuesta, pero digamos que por control, yo acá en el de tareas, yo lo que hago es retornar un OK diciendo que todo salió bien. Y aquí obviamente les muestro, entonces yo estoy consumiendo la ruta de Bonita, el servicio de Bonita. Le hago un put, como se pueden dar cuenta, acá yo le estoy haciendo un put, ¿sí? A esta ruta y les estoy mandando los parámetros que él requiere, que básicamente es el identificador de la tarea y el identificador del usuario, ¿sí? Con eso, él me retorna lo que me retorne, con eso queda la tarea asignada a ese usuario. Después, entonces acá, pues digamos que para rellenar la pantalla, lo que hago es ir a traer la información de Salesforce del usuario. Ah, bueno, lo siguiente que tengo que hacer es consultar las variables de proceso que contienen la información de quién es el cliente y de cuál es el ID del proceso para luego ir a consultar a Salesforce que me traiga los datos del cliente y al backend para que me traiga los datos del proceso. Entonces, con esta llamada, yo lo que hago es consultar variable por variable el proceso de Bonita para que me traiga los datos que están almacenados en esa variable de proceso. Entonces, acá yo le digo, para la instancia de proceso 55, que es la que venimos manejando, devuélvame el valor de la variable esta, que fue la que se definió acá en el pool de Bonita. En el pool de Bonita, cuando nosotros definimos en el pool, en la data del pool, definimos acá todas las variables de proceso. Entonces estoy consultando esta, básicamente estoy consultando esta y voy a consultar posteriormente el ID de la solicitud, ¿sí? Entonces eso es lo que yo estoy haciendo. Entonces con eso, ¿y qué me responde? Él me responde el nombre de la variable y el valor que se almacenó en esa variable. Y de manera similar, entonces yo le digo, oiga, para ese proceso necesito el valor de la variable solicitud ID y él me responde qué valor tiene, que es el 60. Ya teniendo esos dos valores, entonces yo lo que hago es ir a Salesforce a traer la información del cliente que le mando yo a Salesforce en la llamada. Entonces básicamente yo lo que hago es dentro de la URL, esta es una forma de llamar, yo le envío el ID. ¿De dónde obtuve el ID? Pues del ID que estaba almacenado en la variable de proceso. Y también voy al backend de negocio nuestro y le mando el ID de la solicitud para que él me traiga como respuesta los datos de la solicitud, ¿sí?
Entonces, con eso obtengo la información del cliente y tengo la información de los datos de la solicitud y eso lo utilizo para mostrarlo en la pantalla. Y acá, ¿qué podría pasar? Que él lo apruebe, lo rechace, ¿sí? Entonces, estamos en la actividad validar solicitud de crédito, entonces vamos a ver, según lo que hemos hablado, qué espera esa actividad en su contrato. Entonces nos vamos acá a Execution y miramos en el contrato, básicamente él espera una variable con el resultado, ¿sí? Se llama resultado val y eso es lo que le vamos a enviar al contrato para dar por finalizada esa actividad. Este es el resultado de la validación y a través de operaciones lo vamos a asignar a una variable de proceso, ¿sí? Para darle continuidad al proceso. Entonces, acá continuamos. Yo le doy a aprobar. Cuando le doy a aprobar, entonces acá vuelven y suceden varias cosas. Entonces, lo primero que hago es un post donde de los parámetros le estoy mandando el valor, ¿sí? Para poder cumplir ese contrato. Y de respuesta, pues no obtengo nada. Esto es no tengo necesidad de recibir una respuesta. Y lo siguiente que yo hago es refrescar la lista, ¿sí? Porque podrían haber más actividades pendientes por ejecutar y además porque necesito que esa actividad que acabo de finalizar, pues ya desaparezca de la lista. Entonces yo lo que hago es volver a refrescar la lista de actividades, que era lo que habíamos hecho anteriormente. Y pues acá, digamos que obtengo que la siguiente es validación dactiloscópica, pero en esta pantalla, como son la de validaciones de crédito, pues obviamente está filtrado para que solamente me muestre las tareas de validación de crédito. La siguiente actividad en el proceso de Bonita, si todo va bien, aquí como lo aprobamos, entonces viene para acá donde dice efectuar validación dactiloscópica. Entonces es de manera análoga en nuestro menú, entonces tenemos las actividades de validación dactiloscópica y aquí lo que vamos a hacer es lo que hicimos en la pantalla de validación de crédito. Lo primero que yo hago es decirle a Bonita, oiga Bonita, deme las tareas de validación dactiloscópica que tenga pendientes por ejecución este usuario. Entonces los parámetros que le envío es el ID del usuario y la respuesta que recibo pues es toda la lista de actividades de validación dactiloscópica que tenga. Esa actividad está ready porque no la he empezado a ejecutar. Aquí, entonces, y eso, este resultado lo muestro en esta lista que está acá. Luego, pues voy a ejecutar esa actividad, entonces abro acá, y acá, pues como les expliqué, yo para hacer esta validación, digamos que utilizamos la misma forma, entonces consulto los datos de Salesforce del cliente, consulto los datos para eso necesito traer las dos variables, el ID de la solicitud del cliente, el ID del cliente y el ID de la solicitud, que las consulto de las variables de proceso de Bonita, como lo expliqué anteriormente. Y luego voy a Salesforce y traigo la información del cliente y luego voy a nuestro backend y traigo la información del crédito y con esa información muestro este resumen. ¿Qué puedo hacer? Aprobarlo, rechazarlo. Ya sabemos que cuando yo lo doy a aprobar, básicamente lo que hago es enviarle a Bonita lo que él espera acá en su contrato. Entonces yo miro el contrato, entonces él espera una variable que se llama resultado val, donde le vamos a enviar lo que él espera y él posteriormente a través de las operaciones lo que va a hacer es tomar eso que yo le envíe en el contrato y asignarlo a una variable de proceso. Sí, recuerden que las variables de proceso es para poder hacer un seguimiento de todo el proceso y ir manejando el estado del proceso dentro de Bonita. Entonces, acá, entonces vamos a probarlo. Entonces, básicamente le hago un post. Como parámetro le mando, como cuerpo de la solicitud, le mando el resultado, que es de aprobación. De respuesta, como les digo, no recibo nada de respuesta. Se supone que estoy finalizando la tarea. Y luego lo que hago es volver a consultar las actividades que están pendientes para refrescar la lista que estoy mostrando acá. Continuando entonces con el proceso de Bonita, la siguiente actividad es efectuar el proceso de referenciación. Entonces en nuestra interfaz gráfica, entonces vamos a verificar referencias.
Entonces, aquí lo mismo, consultamos las tareas de referencias que estén pendientes, de efectuar el proceso que estén pendientes para ejecución por el parte del usuario. Con el resultado del proceso mostramos la lista y le decimos confirmar referencias. Aquí en confirmar referencias, entonces eh, necesito traer los datos no solamente del cliente, sino de las referencias. Entonces necesito consultar las variables de proceso de Bonita que contienen esos IDs. Entonces, si yo me voy aquí al proceso, al pool del proceso y me voy a la data, entonces básicamente voy a consultar el ID del cliente y las variables que contienen la referencia, los IDs de las referencias personal y comercial, para con estos IDs consultar Salesforce y traer la data de esos clientes desde Salesforce. Entonces, acá yo lo que hago es, primero tomo la tarea, ¿sí? Entonces lo que hago es tomar la tarea, le mando el ID de la tarea y el usuario, y ya sabemos que él no me retorna nada, pero yo puse un OK como para decir que todo salió bien. Luego consulto una a una las variables, entonces consulto la variable que tiene el identificador del cliente, consulto el ID de la solicitud, consulto la variable que tiene el identificador de la referencia comercial, consulto a Bonita la variable que tiene el identificador de la referencia familiar. Ya teniendo esos identificadores, entonces lo que hago es ir a Salesforce y traer la información de cada, o sea, le envío como parámetro en el encabezado el ID y él me responde los datos de cada uno de los clientes para poder dibujar en la pantalla. Entonces, le di la solicitud y aquí consulto los datos de los contactos, ¿sí? Y ya con esa información que la traigo de Salesforce, ya puedo armar esta pantalla. Aquí se supone que la persona va a llamar o va a enviar un correo, bueno, va a confirmar las referencias de la persona. Y acá pues también puede hacer aprobar o rechazar, que es básicamente, miro qué necesita esa actividad para darse por finalizada, entonces nos vamos a ejecución, miramos su contrato, digamos que nosotros estandarizamos esto, él va a esperar acá un resultado y ese resultado lo irá a mapear en una variable de negocio, ¿sí? Entonces vamos a finalizar esa tarea diciéndole que fue aprobada, entonces aquí borro otra vez para tener más claridad sobre lo que estamos consumiendo y le doy aprobar y acá puedo ver lo que le estoy enviando como parámetro, ¿sí? Que es lo que espera el contrato de servicio de esta actividad para dar por finalizada la actividad. Eh, de aquí, entonces, la siguiente actividad es realizar el proceso de evaluación crediticia. Bueno, continuando con la siguiente actividad del proceso que estamos trabajando, llegamos a la tarea de A ver, pero yo no veo que esté grabando. acá. Sí, está grabando. Bueno, discúlpeme. Hágale pues. Listo. Bueno, continuando con el proceso de evaluación crediticia, llegamos a la tarea de realizar evaluación crediticia. Esta tarea es una tarea automática, como podemos ver acá, y nos indica que tiene un conector. Realmente estamos utilizando para esta tarea dos conectores. Un conector que va y consulta un servicio REST API que construimos que nos simula la consulta a las centrales de riesgo y que nos está devolviendo el score de crédito del cliente. Y tenemos otro conector que es un conector de salida que nos invoca el OpenL Tablet, donde están las reglas de negocio y nos devuelve el monto máximo aprobado para ese cliente. Estos dos conectores son conectores REST que tiene Bonita. Aquí los podemos revisar, son este tipo de conectores REST.
Vamos a validar primero el conector de entrada. Entonces este es el conector que nos hace la validación del score de crédito. Si falla, dejamos la tarea como fallida porque sin el score pues no podemos hacer la validación completa de la tarea. El servicio lo tenemos en esta URL. Vamos a hacer la llamada con un JSON. Estas parametrizaciones default, no hay que colocar nada. Y aquí al final vamos a decir que el score que tuvimos de ese servicio REST API que consultamos lo vamos a grabar en la variable score final. Entonces, pues esa sería la parametrización de ese primer conector. Como operaciones de esta tarea, entonces tenemos dos variables de proceso que vienen desde una actividad anterior, que es los gastos del cliente y los ingresos del cliente, y los vamos a mapear a estas dos variables de proceso. Las variables del proceso de esta tarea están definidas acá, que son mi gasto, mi ingreso y score final, que esta ya la vimos en el conector del REST API que estamos consultando. Y el conector de salida es este. Aquí estamos llamando por REST API al web service de OpenL Tablets y nos está devolviendo la información máxima de crédito. Ya vamos a mirar la información del OpenL Tablets. Aquí editamos el conector. Nosotros tenemos el servicio de OpenL Tablets en esta dirección. Para invocar el servicio, pues tenemos que darle toda la ruta de donde está la tabla de reglas. Hasta aquí es la información por defecto del servicio web. Y esta es la información de la regla y la tabla que estamos llamando. Y la tabla de reglas como tal. Esto lo estamos llamando con un JSON. Vamos a enviar tres parámetros que necesitamos allá, que son el score, los gastos del mes y los ingresos del mes. El score fue el que recuperamos con el primer conector que vimos. Y aquí al final, pues vamos a ver que del script de OpenL Tablets nos va a devolver un monto y ese monto lo vamos a mapear a esta variable de desembolso. Entonces, hasta aquí es la ejecución de esa tarea y vamos a mirar cómo está diseñada la tabla de decisiones. Entonces, la tabla de decisiones es esta, que nos va a devolver una matriz como ya sabemos. Entonces esta tabla de decisiones es una matriz que nos va a devolver una matriz como respuesta. La tabla se llama monto de desembolso, que va a recibir tres parámetros. El score de calificación, que lo recuperamos en el conector anterior, y los ingresos del mes y los gastos del mes del cliente. Esta línea es pues descriptiva, igual que esta, que nos dice el nombre de cada uno de los campos. Vamos a buscar un nivel de liquidez, que lo hacemos con una fórmula, que es 1 menos la división entre los gastos del mes sobre los ingresos del mes. Y aquí vamos a hacer la invocación a una tabla simple que la tenemos en este mismo libro de Excel que está en esta hoja.
Esa tabla simple que hace, recibe el score de crédito y ese score de crédito lo tenemos parametrizado que si es menor de 600 nos va a devolver 0 a prestar. Si es de 600 a 700, de 700 a 800, pues acá tenemos parametrizados un número, que este número lo vamos a utilizar para multiplicarlo por el nivel de liquidez que tiene el cliente y así poder encontrar el nivel máximo que se le puede prestar. Tenemos otra tabla eh, que lo que nos va a indicar es el valor líquido, si el valor líquido es positivo o negativo. Entonces, en esta tabla nos devuelve el número de veces que se le puede prestar el valor líquido. Aquí vamos a hacer una diferencia entre ingresos menos gastos, pues para tener cuál es el valor neto de diferencia. Vamos a hacer una consulta si la diferencia es positiva. En caso de que nos llegue un valor negativo, de que los gastos sean mayores, pues de que no vayamos a prestar nada. Y luego vamos a utilizar el valor anterior que recibimos en esta nueva tabla de liquidez positiva, que es la que veíamos acá. Entonces, ese valor que acabamos de calcular de valor líquido, entonces si es mayor que 1, si es positivo, nos devuelve 1, si es negativo, nos devuelve 0. Entonces, pues como se pueden dar cuenta, acá estamos llamando las tablas que tenemos en la siguiente hoja como, colocándole un igual, el nombre de la tabla, calificación score y qué parámetros recibe. Entonces aquí podemos ver que esta tabla se llama calificación score y que recibe una calificación score y devuelve una variable doble. De igual forma, aquí estamos llamando la tabla liquidez positiva, que va a recibir un parámetro que es el valor líquido. Ese valor líquido es el que calculamos acá, es un booleano, y esta tabla nos va a devolver un entero que es un 11. Con esos datos, entonces hacemos una fórmula acá, entonces que vamos a multiplicar el nivel de líquido promedio por el número de veces de liquidez, por el monto líquido y por el valor líquido, si es positivo o negativo. Esto para que en caso de que sea negativo, pues no vayamos a prestar. Y pues esto es lo que nos devolvería. Vamos a hacer una validación acá. Entonces este es nuestro web estudio. Aquí tenemos nuestra tabla, ya la hemos cargado previamente. Para ejecutarla, le damos aquí, damos por ejemplo un score de 830, tiene unos ingresos de 15 millones, unos gastos de 10 millones y la ejecutamos. Entonces, como podemos ver, entonces nos muestra qué valores nosotros ingresamos y el resultado, que es una matriz, una tabla. Y aquí nos dice qué calculó. Entonces el nivel de liquidez nos dio 0.33%. El retorno del score dice que se le puede prestar hasta el 80%, o 80 veces, perdón, el valor que nosotros vayamos a liquidar. Y que la diferencia entre los ingresos menos los gastos es de 5 millones, es una diferencia positiva. Y esto nos estaría dando que se le pueden prestar hasta 132 millones de pesos. Vamos a hacer un ejemplo usando los valores al revés para identificar que la regla está funcionando correctamente. Entonces vamos a ingresar que no se gana 15 sino 10, pero que se gasta 15. Damos la regla y aquí nos dice que se debe gastar nada. Lo otro que podemos validar acá es que si le damos un score de 600, incluso si tenga unos ingresos altos,
a esta regla, el valor a prestar es 0. Y con esto podríamos continuar con la siguiente actividad. Para esta actividad tenemos, en la actividad de gestión de pagaré, tenemos una query inicial a Salesforce para recuperar algunos de los datos propios del cliente, como el primer nombre, correo, dirección, ID de documento, que son los datos que se van a utilizar para instanciar el proceso en Alfresco Process Services. Más adelante les explicaré con más detalle este conector de entrada. Como conector de salida para instanciar el proceso tenemos un conector tipo POST, en lo cual tenemos el endpoint del Alfresco Process Services y adicionamos el Process Definition Key, que es el ID o el nombre que identifica el proceso, y las variables que estamos, enviando para instanciar el proceso, como el nombre, el apellido, dirección, ID de cliente y número de teléfono. Con este post y unos headers adicionales, por ejemplo el de authorization, instanciamos desde Bonita el proceso en Alfresco Process Services. En esta pantalla tenemos el proceso, tenemos la plataforma de Alfresco Process Services. Inicialmente vamos a tener una serie de aplicativos y en nuestro caso vamos a mostrar cómo se debe inicializar la plataforma. Uno de los puntos importantes en nuestro proceso es la configuración de la cuenta de Alfresco. Entre los campos que tenemos aquí está el nombre, las URLs al repositorio y al share y la versión del Alfresco Content Services, que es el que estamos utilizando. Otro de los puntos importantes es la definición o creación de los usuarios que van a tener actividades asignadas dentro del proceso. Yéndonos al proceso como tal, entramos al App Designer, que es donde diseñamos el proceso que se va a ejecutar dentro de la plataforma. Tenemos el evento inicial, un mapper donde hacemos la configuración o instanciamos una variable que lo utilizamos para la definición del pagaré y como tal la actividad de generar el pagaré. Para esta actividad partimos de un template en el cual vamos a agregar las variables que estamos ingresando desde el Bonita y para customizar el pagaré. En este caso tenemos el nombre, el apellido, el ID del cliente y la dirección, que son los datos personalizados de acuerdo a los datos que se envíen dentro de cada instancia del proceso. Subimos este template y definimos el nombre del documento, que como parte del nombre vamos a tener el ID del documento y la palabra pagaré sin firmar para poderlo identificar con el pagaré firmado. La siguiente actividad es una actividad de usuario que está asignada al usuario Pedro Torres y tenemos aquí un form. Este form es importante porque en este form vamos a mostrar los datos del cliente el que se recibe de Bonita y, por ejemplo, aquí tenemos el primer nombre, el apellido, el número de teléfono, el ID del cliente y un campo para subir un documento que correspondería al pagaré firmado. Finalmente le decimos que nos muestre un documento que viene en la variable doc y que corresponde en este caso al documento que se elaboró en la actividad anterior y representa el pagaré sin firmar. Guardamos el form, regresamos al proceso. La siguiente actividad es la carga de los documentos al Alfresco Content Services y para eso ingresamos la definición del documento y el destino, que en este caso es la cuenta que se definió previamente en la configuración.
elegimos el folder y le damos grabar. Otra parte importante es la creación de la aplicación, que es la que va a estar asociada, al el proceso que diseñamos. Guardamos el proceso y vamos a definir la aplicación que, como les comenté, está asociada al proceso de gestión de pagaré, que es el proceso que estamos utilizando dentro de la aprobación de crédito. Para poderlo publicar al endpoint, apretamos el botón de publicar y una vez esté realizado este paso, ya tenemos disponible vía API REST para poder consumir los servicios e instanciarlos directamente desde Bonita. Desde la vista del usuario que se loguea a la plataforma, veamos cómo Pedro Torres vería las actividades. Ingresamos con el usuario de Pedro Torres. En este caso vamos a Task App, que es donde Pedro va a poder revisar todas las tareas asignadas. En este caso no tiene tareas, pero en este punto él va a poder realizar todas las actividades y tareas que tenga asignadas durante el proceso en la instanciación de uno o más procesos. Anteriormente, para realizar la actividad de gestión de pagaré, nosotros lanzamos un proceso en Activity que nos permite realizar la gestión del pagaré, ¿sí? Y en este caso, el proceso consistía en hacer la elaboración del documento de manera automática, la aprobación por parte de un usuario de manera manual, donde este usuario también le envía al cliente el pagaré sin firmar, posteriormente lo recibe, lo carga y lo envía al Alfresco, al repositorio de Alfresco. Una vez instanciado el proceso, desde Bonita debemos validar que ese proceso instanciado anteriormente terminó y para eso tenemos un conector de entrada que lo que hace es, en base a ese ID del proceso obtenido en la actividad anterior, monitorear el proceso constantemente. Adicionamos a la URL, que es el endpoint de Alfresco Process Services, y el ID de la instancia del proceso. Esa consulta nos va a retornar un script, básicamente un script con el que vamos a tomar el campo de ended. Esta variable nos va a definir si el proceso terminó o no ha terminado actualmente. Si el proceso no ha terminado, entonces sigue en el ciclo hasta que dentro de las validaciones determine que ya terminó. Para determinar si el proceso terminó, tenemos una lógica dentro del script y la lógica lo que hace es esperar unos minutos para volver a realizar el ciclo, y si el proceso es diferente a null, en ese caso quiere decir que el proceso terminó. En ese caso representa que la variable ended tiene un valor y corresponde a la fecha donde la instancia terminó. Y si terminó, procedemos con la actividad de realización de la encuesta. Una vez ha finalizado la actividad de gestión de pagaré, proceso que se realizó en Alfresco Process Services y que acabamos de describir, la siguiente actividad humana de nuestro proceso es la encuesta de satisfacción del cliente. Entonces, me ha llegado. Debe ser que me tengo que volver a autenticar. Un segundo. Listo. Entonces, dame un segundo. Voy acá. No voy a empezar desde otro. Entonces es 1, 2, 3 de nuevo. Una vez ha finalizado el proceso de validación de
del pagaré, de gestión de pagaré, proceso que se realizó en Alfresco Process Services, retorna el control a Bonita con la siguiente actividad, que es la actividad de realizar la encuesta de satisfacción del cliente. Entonces, para eso nos autenticamos nuevamente en Bonita, utilizando el usuario que hemos creado para ese proceso. Ingresamos y vamos entonces a hacer la encuesta de satisfacción. Entonces, nuestra pantalla que digamos que estandarizamos, donde mostramos la instancia del proceso que venimos trabajando, un nuevo identificador de la tarea, y la tarea se llama realizar encuesta. Vamos, entonces ya sabemos que al hacer clic acá lo que hacemos es tomar la tarea para ejecutarla. Entonces aquí ya, aquí tomamos la tarea, enviándole la ID de la tarea y el usuario que la va a ejecutar. Como podemos ver aquí es un usuario diferente al que habíamos utilizado las anteriores ocasiones. Obtenemos las variables que necesitamos para llenar la información, que son básicamente el ID de la solicitud y el ID del cliente en Salesforce para poder consultarlo. Acá lo que hacemos es tomar la tarea para su ejecución y hacer las consultas correspondientes tanto al tanto a Salesforce como al proceso de negocio. ¿Listo? Entonces aquí con eso llenamos la información y hacemos las preguntas que básicamente son: el tiempo de aprobación del crédito fue excelente, bueno, regular o malo. El personal, la atención, la calidad de atención de nuestro personal fue buena, excelente, regular o mala. Entonces vamos a calificarnos súper bien. Y igual la opinión acerca del proceso en general. Una vez finaliza esta, entonces recordemos que en Bonita nuestra tarea de encuesta de satisfacción tiene un contrato de servicio, que es donde enviamos los resultados que ella espera. Básicamente aquí lo que está recibiendo son las respuestas a las 3 preguntas. Y esas respuestas a las 3 preguntas, reiteramos que no utilizamos ninguna forma de Bonita. Y esas respuestas a las 3 preguntas las asignamos a variables de proceso que estarán definidas, vuelvo y lo repito, al inicio del proceso en el pool. Acá están definidas, ¿sí? Las pueden ver. Y que posteriormente las utilizaremos para generar nuestros indicadores. Entonces vamos a finalizar la tarea enviando los datos. Entonces voy a borrar aquí para que vean lo que sucede. Le doy enviar y entonces aquí hacemos el post que finaliza la tarea, donde se le están enviando como parámetros las respuestas a las 3 preguntas, que son los que va a recibir nuestra tarea en su contrato de servicio. Los recibe en esta. Miremos el contrato, nos recibe estas 4 y los asigna a las variables de negocio en la parte de operaciones de esta tarea. Y ahí ya continuamos con la parte de gestionar desembolso, que es la notificación al cliente del resultado del proceso. Entonces, continuemos con la siguiente actividad de nuestro proceso. La siguiente actividad es la actividad de gestionar desembolso, por lo cual en esta actividad necesitamos recuperar la información del cliente del proceso instanciado, y para ello tenemos un conector de entrada con una query a Salesforce. Definimos un conector query tipo Salesforce, escogemos los datos de autenticación, usuario, password, security token, y ingresamos la query. En este caso seleccionamos el nombre, el apellido, el correo electrónico, el usuario de Twitter, el número de teléfono, y como les dije, consultamos al cliente correspondiente, y esta es una variable de proceso en la que guardamos el ID del cliente en Salesforce, y con estos datos podemos recuperar la información. Finalmente la guardamos dentro de una variable de la actividad, las variables que son llamadas email, primer nombre, segundo nombre, usuario de Twitter y número telefónico.
Es importante mencionar que la query nos retorna todos los datos en simultáneo y para ello decidimos realizar un script que mediante el resultado obtenemos el primer récord y de ese récord vamos a recuperar la información del campo email y así respectivamente para cada una de las variables. Por ejemplo, el número telefónico lo recuperamos seleccionando en este campo el mobile phone, que es el campo como define Salesforce para guardar el número telefónico. Ya con los datos en las variables locales en esta actividad, podemos hacer el llamado a los conectores de salida para hacer la notificación. En este caso tenemos la notificación vía Twitter, mensaje de texto y correo electrónico. Para la notificación de Twitter, creamos un conector tipo social y seleccionamos Twitter. Para ello necesitamos algunos de los datos de autenticación como el Consumer ID, Consumer Secret, Access Token y Access Token Secret, que los podemos obtener directamente de la página de Twitter, pero con una cuenta de desarrollador. Aquí customizamos el mensaje para, digamos que, adicionar la información importante, como por ejemplo el nombre, el mensaje como tal y el valor del desembolso. El siguiente campo es el usuario de Twitter, que como les comenté anteriormente, es uno de los campos que recuperamos directamente con la query desde Salesforce. El siguiente conector para notificación es el mensaje de texto. En este caso, nos registramos a una herramienta llamada Vonage, que lo que hace es permitirnos enviar mensajes de texto a números telefónicos mediante un simple post con algunos campos predefinidos, como por ejemplo from, para identificar a la persona que envía el mensaje de texto como tal, el cliente al que se le va a enviar, que en este caso sería el número telefónico, el API key y el API secret. Esta es la herramienta Vonage que nos permite hacer el envío de mensajes de texto. Creamos una cuenta tipo desarrollador que nos permite enviar mensajes de texto a números de teléfonos limitados que lo agreguemos en la whitelist. Es importante mencionar que para hacer un envío masivo se requiere hacer el upgrade a la cuenta. Ya como tal, en la cuenta nos presenta alguna información básica del usuario y también el key y el secret, que son los campos que necesitamos para poder hacer el post. En este caso nos muestra aquí un ejemplo de cómo enviar el mensaje. Digamos que es muy intuitivo realizar este tipo de post para poder enviar un mensaje de texto y de esta manera nosotros lo integramos con Bonita. El siguiente conector de salida es el de correo electrónico. Definimos un conector tipo email. En este caso adicionamos algunos campos importantes, el campo de host, de correo de salida, el puerto, el usuario con el que se debe autenticar, el password y algunos campos de seguridad que se requieren. En este punto elegimos el usuario desde el que se envía el correo electrónico y el cliente que recibe el mensaje, que en este caso es una de las variables que obtuvimos haciendo la query inicial en Salesforce. Finalmente, este es el mensaje que enviamos al cliente, que también tenemos unas variables para customizar el mensaje, donde seleccionamos el nombre del cliente y el mensaje que se envía en la notificación. De esta manera, nosotros dentro del proceso notificamos al cliente de la aprobación del crédito. Con esto finalizaríamos el proceso y el siguiente punto es realizar o hacer la validación de los indicadores en la herramienta de Pentaho. Para la creación de los indicadores de nuestro proceso, como lo mencionamos anteriormente, nosotros no guardamos ninguna información de negocio dentro de Bonita, entonces todos nuestros indicadores los sacamos de la base de datos de Bonita, para donde Bonita le hace seguimiento a los diferentes procesos. Entonces, en nuestra base de datos de Bonita está alojada en una base de datos Postgres y la base de datos se llama Bonita Journal
y ahí encontramos toda la información que usa Bonita para hacerle seguimiento a los procesos publicados dentro de la herramienta. Básicamente lo que nosotros, las tablas que nosotros miramos son las tablas donde se archivan las instancias de proceso que se ejecutan, que se llama Arch Process Instance. Y ahí en esa tabla pues encontramos las diferentes ejecuciones de cada uno de los procesos. Hay que tener en cuenta que cada modificación que sufre esa instancia, Bonita crea un nuevo registro. Entonces, por ejemplo, acá lo voy a ordenar por el ID para que veamos, por ejemplo, estas tres primeras filas se hablan de un solo proceso. ¿Cómo identificamos el proceso? Por primero, pues por el Process Definition ID, y segundo, porque el Root Process Instance ID me dice que esta es una instancia de proceso, el 49 será otra, el 50 otra, y así sucesivamente. Voy a ordenarlos por para que se pueda ver mejor. ¿Listo? Entonces, esta realmente es la ejecución de una instancia de proceso. Aquí está la fecha de inicio de la primera y esta es la fecha final, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. A esta hora se inició el proceso y a esta hora o a esta fecha y hora se finalizó. La diferencia entre estas dos nos da el tiempo de ejecución del proceso. Igualmente, también tenemos que hacerle un seguimiento a las variables de la instancia de cada proceso, que fueron las que definimos. Entonces, miremos acá qué hay. Voy a hacerlo mejor a través de una consulta para que se pueda ver mejor. Entonces, acá voy a hacerla acá de primera. Y le voy a decir que la ordene por ID. Creo que queda más ordeno by ID. Listo. Miremos el resultado. Entonces, cuando se instancia un proceso, Bonita lo que hace es crear todas las variables que se definieron en la instancia del proceso, ¿sí? Entonces aquí nos damos cuenta que son, por ejemplo, para la instancia 48 fueron todas estas variables. Cada vez que, que una variable se modifica, ¿sí? Entonces Bonita crea acá un nuevo registro. Por eso es importante que cuando se consulta el valor de las variables para obtener el resultado, debemos consultar la última referencia a esa variable dentro de ese proceso, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, cogemos una variable, dependiendo del tipo también, si es una variable entera, pues su valor va a estar acá donde dice invalue. Si es long, pues long. Y las variables de texto van a ir acá donde dice cloud value, ¿sí? Esa es básicamente la forma en cómo nosotros identificamos. Entonces, para rastrear nuestros procesos, nosotros hacemos rastreo de algunas de las variables que nos interesan y como les comenté, se debe tomar la última asignación a esa variable dentro del proceso. Porque, por ejemplo, si nosotros vemos acá, por ejemplo, la variable gastos 3 está definida acá. Miren, dentro del mismo proceso podemos ver el container ID, que es el identificador de la instancia de proceso, y la vemos acá. Acá fue cuando se inicializó, que se inicializa vacía, y acá fue cuando se le asigna el valor, ¿sí? Y así para todas las variables tienen ese comportamiento. Cada vez que hay alguna modificación o una asignación de un valor a esa variable dentro del proceso, acá en esta tabla Arts Data Instance, se crea un registro. Entonces es importante tomar el último valor, pues en el caso nuestro, ¿no? Depende de qué quiera hacer cada usuario. Entonces, básicamente nosotros definimos varios indicadores y construimos diferentes consultas. Por ejemplo, acá tenemos la consulta que utilizamos
para mirar la duración de cada proceso, que era una de las métricas importantes para nosotros, cuánto tiempo dura en ejecución cada proceso. Pues obviamente aquí los procesos duran minutos, pero pues en la vida real pues eso podría tomar varios días, ¿sí? Desde que se crea el proceso hasta que se finaliza. Y básicamente lo estamos tomando de la tabla ARS Process Instance que les había mostrado anteriormente, donde se muestra cuándo inicia el proceso y cuándo termina. Y ya sabemos, debemos tomar la fecha de inicialización, es el primer registro de esa tabla, de esa instancia del proceso donde esa tabla lo ordenamos por ID. Y la fecha de finalización la tomamos del último registro que hace referencia a esa instancia del proceso. Y la instancia del proceso se llama root process instance. Entonces la diferencia entre esta y esta me da la duración del proceso. Y eso lo reflejamos en una consulta que es esta. Pues aquí hubo que hacer una consulta un poco compleja por lo que les estoy comentando. Pero básicamente eso nos da la duración del proceso. Y definimos otras consultas para el tema de los indicadores. Entonces, un indicador importante para nosotros es cuántos procesos fueron aprobados y cuántos fueron rechazados por cada uno de las causales de salida que tenía nuestro proceso. Entonces, los procesos aprobados, pues los que terminan bien todo el proceso, y los procesos rechazados, pues hay diferentes motivos de rechazo, porque falló la validación de la solicitud, porque falló la validación datiloscópica, porque las referencias no se pudieron comprobar, o porque el score crediticio del cliente no era suficiente para lograr la aprobación del crédito. Entonces, ahí lo que hacemos es un join entre la tabla de ARS Process Instant, que están las instancias de los procesos, porque necesitamos saber cuántos procesos se ejecutaron. La tabla ARS Data Instance, porque es donde guardamos los valores de las variables de proceso que deseamos rastrear. Y importante es que, pues obviamente nosotros aquí estamos mirando los procesos que están finalizados, no los que están en curso. Entonces, lo que hacemos acá es, miramos de la tabla ARS Process Instant, los que tengan fecha de finalización diferente de 0. Entonces, los que tienen fecha de finalización diferente de 0, como se pueden dar cuenta, son los procesos que están finalizados, ¿sí? Entonces, aquí son las instancias de proceso ya finalizadas. Entonces, estos son los que tienen fecha de finalización. Por eso en nuestra consulta decimos que tenga fecha de finalización diferente de 0. ¿Listo? Nosotros miramos la variable de proceso que se llama resultado proceso, que es donde a medida que va avanzando el proceso vamos mirando cómo termina. Entonces, nosotros asignamos un valor entero a cada tipo de salida y eso lo mapeamos acá pues a la etiqueta que queremos mostrar o que queremos mostrar en nuestros indicadores. Y básicamente esta es la consulta que nos permite saber cuáles fueron los procesos que finalizaron y por qué motivo y poder hacer un cuadro comparativo. Y lo que hacemos básicamente es contar cuántos resultaron, cuántos procesos por cada tipo de salida. Tenemos el rastreo a las preguntas de la encuesta, que es otra consulta donde estamos consultando los datos de la instancia. Recuerden que en la instancia del proceso, si ustedes vieron el video o en la parte anterior del video, se dan cuenta que estamos hablando de estas variables que son las respuestas a las preguntas de la encuesta. Y entonces eso nos permite rastrear por cada tipo de pregunta que respondió y hacer un conteo, ¿sí? Y entonces eso nos va a dar los indicadores que estamos mostrando para el cliente. Básicamente es ARS Process Instance versus ARS Data Instance y rastreamos la pregunta 1, la pregunta 2 y la pregunta 3. Por facilidad, nosotros todas estas consultas que tenemos acá, que son las que nos dan origen a nuestros indicadores, pues los convertimos en una vista. Entonces los convertimos en vistas y básicamente
en Pentaho, pues vamos a hacer un select, no estas pues, consultas así de complejas, sino que vamos a hacer simplemente un select sobre la vista. Y eso nos va a dar los indicadores. Entonces, por ejemplo, aquí los indicadores de atención, entonces básicamente lo que nos va a dar es el resultado. Entonces esa es la forma en cómo se le hace rastreo a los indicadores con base en la información del tracking que hace Bonita a la ejecución de cada una de las instancias de los procesos. Y aquí en esta base de datos, básicamente estas que empiezan por Arch, son las tablas que contienen la información de la ejecución de cada uno de los procesos o de las instancias de proceso que se ejecutó. Veamos ahora los indicadores ya desde Pentaho, desde el dashboard que se construyó en Pentaho. Listo, párelo ahí. Y entra Byron y entra Javier con el Pentaho. Listo, me silencio. Arranque. Bueno, entonces continuamos con la explicación de cómo fue la parametrización de Pentaho. Como ya nos explicó nuestro compañero, de Bonita se capturaron todas las variables que necesitamos para mostrar en el dashboard de Pentaho. Para iniciar, pues les voy a mostrar cómo está el dashboard en este momento. Nosotros tenemos un dashboard que tiene un panel de 4 caras. Este panel está constituido por un título, un cuerpo que nos muestra las 4 caras y una parte final donde se puede colocar una descripción. ¿Cómo lo construimos? Entonces, aquí en File, New, Dashboard, esto nos muestra este panel. En Pentaho se puede construir el dashboard personalizado, construir toda la plantilla y después parametrizar cada campo, pero pues es mucho más complicado, pues ya hay muchas ayudas. Entonces lo que hicimos nosotros fue que vinimos acá y utilizamos un template. Todos estos son los templates que tiene Pentaho, de acuerdo al gusto y las necesidades. Nosotros escogimos este, le dimos OK, acá, y él nos ubicó acá y nos trajo esto. Como les mostré al inicio, el dashboard tiene como 3 cuerpos, que sería este, la fila 1, fila 2, esta fila 2 que tiene 2 filas internas donde están los 4 paneles. Y la fila final, donde puedes colocarse una descripción. ¿Cómo se relaciona ahora? ¿Cómo se hace para que cada panel acá traiga una gráfica? Entonces, al seleccionar el template, pues aquí llenamos, cumplimos con el layout. Después, ¿qué debemos hacer? Venir a este icono, que es el panel de componentes, le damos ahí y vamos a seleccionar el tipo de gráfica que queremos ver. Aquí nosotros seleccionamos estos. Aquí tienen, por ejemplo, de barras, de área, de línea o de pie. ¿Nosotros cuál escogimos? La primera fue una de pie. Apenas damos clic ahí, nos la trae acá y nos abre esta configuración. ¿Qué debemos tener en cuenta acá? Básicamente, este data source. Entonces aquí colocamos como un nombre, un título. Aquí le podemos colocar a veces pie, un título que es el promedio de solicitudes. Y un data source.
Este es bien importante porque con este es que vamos a unir después a la fuente de datos que vamos a recibir. Aquí vamos a colocar el tamaño de, de la gráfica que nos va a mostrar. Por defecto viene de 300. Se puede modificar acá. Y luego pasamos al panel de Data Source. Nos ubicamos acá. Dado que nosotros lo que vamos a recibir es una consulta SQL, o vamos a buscar los datos a través de una consulta SQL, en este panel izquierdo nos ubicamos en SQL Queries y seleccionamos este. Y aquí debemos configurar el Data Source. Entonces, pues acá le colocamos un nombre, el driver, el password, la URL desde donde vamos a recibir los datos y la query que vamos a generar. Aquí podemos hacer dos cosas. Nosotros estamos utilizando unas sentencias SQL que se construyeron previamente, o se pueden invocar las vistas. Me voy a ubicar en el proceso que habíamos generado y aquí en panel para que veamos los parámetros que nosotros colocamos. Entonces, ¿cuáles serán importantes? Aquí vamos a colocar el driver que se necesita para acceder a la base de datos que nosotros tenemos. Como hemos visto en el video, nosotros utilizamos una base de datos Postgres, el usuario y la contraseña para acceder a la base de datos, la URL donde está publicada la base de datos, y aquí vamos a colocar el query con el cual se construye los datos que requiere Pentaho para hacer la gráfica. Entonces aquí pues aquí estamos haciendo la consulta a una de las vistas que se crearon y estamos trayendo el título y el campo de cuántos. Aquí en este parámetro es importante porque nos dice con qué referencia se va a actualizar el caché. En una de estas, nuestros paneles, nosotros lo que utilizamos fue la sentencia directamente. En este también utilizamos la vista, pero en este sí utilizamos la sentencia directamente que se había construido. Esto para mostrar que Pentaho es fuerte, y ya que está haciendo la conexión directamente a la base de datos, pues se puede utilizar la vista o construir una sentencia y trabajarla acá. Pues en el dashboard entonces se selecciona por cada cara del cuerpo del dashboard, se selecciona un tipo de gráfica. En este caso pues serían 4, nosotros utilizamos una de pie y las otras de barra, y por cada una de estas se va a hacer la parametrización que les estaba mostrando. Y luego de que está la parametrización, pues con este icono de previsualización se ejecuta y él nos trae los gráficos que se construyeron. Y estos gráficos se van a actualizar automáticamente. Solo debemos refrescar y ya están actualizados. Y esta sería pues la explicación de cómo se utilizó Pentaho.